Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo una tarde más a la Caverna del Emprendedor. Hoy estamos emitiendo de una forma un tanto particular porque estamos emitiendo en un montón de plataformas y lo que es más importante, estamos emitiendo desde un pueblo de Soria de 10 habitantes, o sea que en esta reunión está el 10% de una localidad. Ahí es poco decir, eso hemos estado calculándolo con Pablo, que uno de 10 es el 10%. Menos mal que hemos traído a Pablo Gil, auditor, para hacer esto. Bueno, antes de nada, a presentar a mi copresentador, Pablo Franco aquí, que lo tenemos de vacaciones, el jefazo y fundador de Hola Pueblo. Si os queréis ir a un pueblo con un internet tan bueno como este, desde el que estamos emitiendo, pues tenéis que hablar con Pablo Franco. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Joder, encantado, tío, porque estás desde el medio rural, estás desde el pueblo, como nos decía Pablo Gil antes de empezar, con el 10% de tu pueblo metido en un streaming, que es una cosa brutal, y además es la primera caverna, si no me dices lo contrario, porque no me las he visto todas, que es internacional también, porque yo me he venido un poquito hacia el norte de nuestra frontera, así que, bueno, lo de hoy marca un hito y a ver si nos aguanta el directo. Yo creo que sí, que es la primera caverna que es internacional. Bueno, para los que nos hayáis estado viendo en directo, se acaba de caer el directo nada más de empezar, después de que estuviésemos aquí poniéndonos medallas de lo bien que iba en el pueblo. Ahora parece que sí que ya va bien, así que esperemos que no se vuelva a caer. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, con nosotros tenemos de nuevo, que ya lo conocéis los visitantes más antiguos de la caverna, a Pablo Gil, que es un buen amigo, auditor y una persona que nos va a explicar muchas cosas de auditoría y esperamos que desde un punto de vista divertido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez contigo, Alberto, y contigo, Pablo. Y nada, vamos a ver si conseguimos hacer de las finanzas y los números algo un poquito más digestivo, ¿no? De normal. A ver si conseguimos que el internet nos dé y bueno, pues vamos a tirar millas con esto. Pablo, para presentarte un poco a la gente nueva, pues es auditor, fundador de 13 Auditores, una empresa de Valencia, pero vamos, que auditas cuentas por todo el mundo. Y la verdad es que tienes historias muy chulas y estábamos pensando y hablando de temas que tratar en la caverna y creíamos que podía tener mucho sentido volver a hablar un poco de esto porque es algo que la gente desconoce y que bueno, que la gente el tema financiero de normal lo deja un poco de lado y creemos que, bueno, tratado desde un punto de vista con un poco más humor, un poco más hablar de historias, pues puede estar chulo. Así que nada, Pablo, cuéntanos si quieres para refrescarnos en dos frases cuál es tu trabajo, o sea, ¿qué haces? Bueno, ¿qué hago? Así, en dos frases. Principalmente hago varias cosas, pero lo que más hago, mi tarea principal es auditoría de cuentas. Entonces, pues yo estoy a cargo de la división de auditoría de nuestra firma y nos dedicamos un poco, muy resumidamente, a verificar que las cuentas anuales de nuestras empresas clientes reflejan su imagen fiel. ¿Vale? Fiel no significa al 100%. Yo siempre le he dado cierta importancia a la expresión reflejar una imagen. Una imagen, por muy bien que esté reflejada, no es el original. Cuando tú te miras en un espejo, ves una imagen de ti mismo, pero no eres tú mismo. Entonces, la idea pues es eso. Lo que nuestra profesión busca es verificar si esas cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la situación de la sociedad. Me gustaría saber, Pablo, qué empresas son las que os contratan, porque entiendo que hay unas que lo tienen que hacer por normativa, pero que habrá otras que simplemente quieran saber el estado real o más real posible de sus cuentas. Correcto, tienes toda la razón. Hay empresas que por normativa y los parámetros están ligados al tamaño de la empresa, cuánto vendas,
qué patrimonio, qué activo tengas, qué cantidad de bienes tengas y cuántos trabajadores tengas. Y ahí hay una norma que te dice cuando pasas determinados parámetros ligados a estas magnitudes durante 2 años, el segundo año ya tiene que estar auditado. Y luego hay empresas que voluntariamente, pues como tú decías, quieren saber cómo está. Muchas veces se asocia una auditoría voluntaria, en la cultura financiera popular se asocia a algo más relajado, ¿no? O sea, como yo no tengo que rendir cuentas a nadie o no estoy obligado, lo quiero hacer voluntariamente, pues esto es más light. Y muchas veces no es así, porque a lo mejor lo que tienes, y eso te vincula mucho al mundo startup, ¿no? En el que se mueve bastante Alberto, tienes socios externos que han puesto dinero en la empresa y que les gustaría tener, o tú desde dentro de la empresa les quieres ofrecer una garantía adicional sobre la fiabilidad de la información que les estás dando, la información de tipo financiero, ¿no? Sí, al final yo normalmente cuando he trabajado con Pablo era en empresas que, bueno, al final tenías gente externa que había puesto dinero o que ha puesto dinero y que lo que quiere es que haya alguien que, bueno, que siendo imparcial, como tiene que ser un auditor, que siendo un profesional, pues revise que lo que tú estás diciendo, entre comillas, en las cuentas anuales, que sería un poco, no sé cómo decirlo, como una radiografía de la empresa, lo que has dicho tú antes, o sea, una fotografía de la empresa, pues que en esa foto no la has pasado por Photoshop, ¿sabes? O sea, que esa foto de hasta donde él ha llegado a analizar, pues que es la correcta y lo que se dice que hay, hay. Entonces, bueno, pues claro, eso tanto de cara a ese potencial inversor, que bueno, no es que no se fíe de ti, pero joder, de cara a ese potencial inversor, pues le da un valor añadido y te simplifica las cosas, pero también de cara a los propios administradores o al director financiero de la empresa es algo muy bueno porque digamos que te quita, al menos moralmente, no sé si legalmente, pues un poco de responsabilidad desde el punto de vista de, oye, luego no me digas que yo te he mentido porque, joder, o sea, más transparente no puedo ser, que hasta he contratado a un auditor para que te dé las cuentas, ha dado el visto bueno, te ha pasado a ti, lo ha pasado por junta, no lo sé, entonces yo es un poco como lo veo, más allá de, obviamente, cuando te obliga, que eso ya es otro tema, si la ley te obliga, pues la ley te obliga y lo haces. No, Pablo, entiendo un poco que tendrás los dos perfiles, la empresa que quiere que tú le revises y la empresa que está obligada. Sí, normalmente tenemos muchas más que están obligadas porque han llegado a un determinado tamaño, pero tenemos de las dos, sí. Uh-huh. Y porque, por ejemplo, digamos que, claro, o sea, el proceso, para que la gente lo sepa, un empresario tiene que elaborar unas cuentas, o sea, el administrador de una empresa o el consejo de administración tiene que elaborar unas cuentas que dice, oye, pues he ganado tanto dinero, para los que no entiendan esto, he ganado tanto dinero, he perdido tanto, tengo esto, tengo lo otro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú haces cuando llegas a la empresa y te dicen, toma, estas son las cuentas que yo he hecho, revísalas? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? Lo primero que hago es decir, hola, buenos días, ¿sabes? Y te suelen responder, buenos días. Y entonces tú dices, bueno, esto ya lo veremos. Pero bueno, a ver, nosotros, y cada vez tiene más importancia en este trabajo, la auditoría ha cambiado mucho. Desde que yo empecé a trabajar en esto ahora ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Y ahora tiene muchísima importancia, mucha más que tenía antes, el conocimiento previo, lo que en términos anglosajones es el know your client, el conoce a tu cliente, incluso antes de aceptarlo, ¿no? Pides información, pides pues las últimas cuentas que tengan cerradas o el último cierre que tengan hecho y lo analizas un poco, porque lo más importante o una cosa muy importante en auditoría de cuentas es hacer un trabajo lo mejor posible con los estándares de calidad que estamos exigidos lo más rápido posible, es decir, lo más eficientemente posible. Y tú tienes que hacerte una idea y para mí eso es el gran secreto de la auditoría de cuentas y de los trabajos relacionados con las finanzas, que es que en un tiempo récord tienes que conocer la empresa para saber programar
saber predecir dónde van a estar tus riesgos de auditoría y programar tu trabajo para centrarte sobre todo ahí. Y eso es lo primero que solemos hacer. Solemos pedirle datos a la empresa, solemos tener una entrevista con ellos, solemos preguntarles a qué se dedican, que nos expliquen su negocio, con sus palabras, con su forma de hablar, con su forma de contarlo, para intentar empaparte y entender un poco, en el buen sentido de la expresión, dónde te estás metiendo. Esa es la fase inicial. La auditoría es un poco, yo a veces lo digo, ¿no? Como en El Señor de los Anillos, que había una lengua común, ¿no? O sea, había lengua de los elfos y de los enanos, y la contabilidad es la lengua común en el sistema económico en el que vivimos, ¿no? El balance, la cuenta de resultados, la memoria, eso lo elaboran todas las empresas, por diferentes que sean entre sí. Entonces tú tienes que ser capaz de entender detrás de eso que te muestran, que a lo mejor no se diferencia tanto de otra empresa, qué es lo que hay, cómo se ha llegado ahí y por lo tanto cómo lo tienes que realizar. Yo empiezo con las preguntas para Damis, porque para alguien profano en todo este mundo y que sabe lo que es la contabilidad, siempre hemos pensado que una contabilidad bien hecha efectivamente refleja cuál es el estado de salud financiero de una empresa. ¿Puede ser que las cuentas estén reflejando una cosa? Y hablo de alguien con la mejor de las voluntades. No estoy hablando luego ni de la picaresca, ni de las trampas, ni de nada parecido, sino de alguien que quiere hacer las cosas bien. ¿Puede suceder que su contabilidad refleje una cosa que en vuestra auditoría de cuentas posterior se refleje como falsa? Perfectamente. O sea, es que los criterios contables, y esto es algo que la gente, cuando se empieza a auditar o empieza a pasar el filtro de una auditoría, se le hace muy duro. Hay criterios contables que no son lo que en el común de la gente podemos entender, ¿no? Que dices, no, es que esto son matemáticas, esto es, si vendo 10 y compro 8, he ganado 2. Hay criterios contables que son mucho más abstractos que eso. Y nos encontramos muchísimas veces, o yo me he encontrado a lo largo de mi vida muchas veces, situaciones en que la gente de buena fe está haciendo las cosas como cree que las debe hacer y está contabilizando las cosas como cree que las debe de contabilizar, pero no es correcto. Y suelen aterrizar cuando tú les muestras, es decir, mira, es que si tú hubieras hecho o hicieras las cosas como toca, por decirlo coloquialmente, y recolocáramos todo esto, fíjate que la imagen que dan tus empresas o tu empresa sí que se asemeja a lo que a la percepción que tú tienes. Hay un caso muy claro, el caso de una constructora, por ejemplo, una promotora. Cuando tú construyes un edificio que tardas 2 años, tú estás invirtiendo dinero para construir un edificio todo un año y no lo vendes hasta el año siguiente. Si tú simplemente contabilizaras con esa aritmética que decíamos, compro, el primer año estarías perdiendo hasta la camisa, ¿no? Hasta que vendes el edificio, estarías perdiendo hasta la camisa. Hay un criterio contable que te lleva a aflorar un activo que es eso que yo estoy construyendo, pero que a lo mejor aún no está terminado y que aún no ha vendido, que me equilibra ese beneficio. La gente esto no lo sabe y además esto aplica, por ejemplo, a empresas, por lo menos un edificio es tangible, es algo material que tú puedes pasar por la calle y verlo, pero esto aplica a empresas que prestan servicios, que realizan proyectos para otras, que duran mucho tiempo y son intangibles. Claro, tú te vas al empresario y le dices, es que tal y como tú lo estás haciendo, lo que le estás diciendo al mundo es, durante 1 año, 2 años, 3 años, yo pierdo hasta la camisa y de repente el último año me hago rico. Y probablemente no sea cierto ni una cosa ni la otra. Sí, al final todo esto también es luego muy complicado, ¿no? De entender por la gente del día a día. Claro, es un tema muy abstracto, pero bueno, o sea, por ejemplo, o sea, y corrígeme si es incorrecto, ¿no? Pero una de las cosas que siempre tú más
hincapié haces son el tema de los inventarios, ¿no? Al final, no sé si es correcto o no, pero claro, yo siempre lo que pienso, o sea, tú me dices que a diciembre del año pasado, pongamos que abres un puesto de vender patatas fritas y que a diciembre del año pasado empiezas con 0 y me dices que acabas con 100 bolsas. Vale, perfecto, y que eso tiene un valor de 100 euros. Ok, pero si nadie lo ha comprobado y realmente no tenías ninguna o se te han puesto malas o lo que sea, pues y ahí no había nada y me dices que tiene un valor de 100 euros, has perdido 100 euros más de lo que tú me has dicho. Y quien entienda 100 euros puede entender 100 millones, ¿no? Entiendo que eso será uno de los agujeros más gordos que tenéis, ¿no? Y uno de los trabajos más duros, que es que lo que realmente la gente dice que tiene lo tenga, porque en el banco es muy fácil de comprobar, oye, tenía 100 millones, vale, pásame el extracto que tenías a diciembre, pero lo que tenías a diciembre tiene de stock o de inventario tiene que ser muy difícil, ¿no? Entiendo que eso es uno de los temas más divertidos que haces. Claro, es que nosotros nos pasamos entre, vamos a poner 15-20 de diciembre, 15-20 de enero, nos los pasamos haciendo inventarios. Yendo a las empresas en una fecha muy cercana al 31 de diciembre, o del cierre, si cierran en otra fecha, yendo a hacer inventarios y comprobando que lo que dicen que tienen es lo que tienen. Claro, entonces, pues hemos contado de todo en esta vida. Hemos contado joyitas contigo, hemos contado comida, hemos contado... O sea, contamos de todo, claro. Ahí está un poco una de las claves, ¿no? En ese inventario con el que, bueno, hay gente que no sabe lo que tiene en sus almacenes o en sus stocks, y hay gente también que sabemos que lo utiliza, pues bueno, para ir jugando un poco a la hora de vérselas con Hacienda. Bueno, pues tengo un inventario de tal. ¿Has visto alguna vez alguna cosa muy imposible, muy desorbitada en uno de esos inventarios que entiendo que se han podido ir hinchando con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, hasta ser una cosa rocambolesca? Sí, sí. Hemos visto tanto por arriba como por abajo, ¿eh? Sí, sí que lo hemos visto. Sí que lo hemos visto. Lo más flagrante es cuando te encuentras cosas que llevan años en el almacén y no se venden. Y no se vende, y no se vende, y no se vende, y tú te vas a quedar a la empresa y dices, oye, esto en la práctica no vale nada, porque no está saliendo. Te dicen, sí, pero se puede vender, sí, pero no se vende. Pero se podría vender, sí, pero es que no se vende, es que venimos al inventario todos los años y ya me saluda cuando paso por aquí, la caja esta, se acuerda de mí. Ya. Y también te ha pasado con productos, o sea, que digas tú, hostias, esto aquí no existe, pero cosas muy salvajes que te hayan hecho pensar o sea, aquí me estás intentando engañar, básicamente, ¿no? O sea, has llegado a ese punto. Cuéntanos alguna historia, que seguro que tienes alguna historia chula que se pueda contar de forma anónima. Alguna historia chula. Hombre, ya conté en el primer programa la de inventario viene de invento. Es así, se la contaste, es verdad. Muy Y cierta. eso me lo dijeron una vez y dices, hostia, Cuidado. empezamos bien. ¿Sabes? Empezamos bien. A ver, así historias muy rocambolescas. Hemos visto a gente, y sobre todo pasaba más, pero hay que decir que la cultura financiera ha mejorado bastante. O sea, yo las cosas más rocambolescas las viví más joven al principio, ¿no? Y lo que sí que hemos visto muchas veces es, claro, el encargado de almacén o la persona que te atendía no es el que está detrás de eso. Ese es el pobre trabajador que le ha tocado, que le han dicho vienen los auditores tal día, cuenta con ellos lo que quieran contar. Y cuando señalas algo en la hoja y dices quiero contar esto y eso no existe, pues hemos tenido casos que el trabajador ha aprovechado, ha despotricado, se ha acordado de la parentela del dueño porque viene muy quemado y entonces dices, bueno, entonces pongo que no es ok, ¿no? O sea, después de que el tío esté pegando ahí una rajada tremenda, ¿no? O sea, eso es lo más cómico, lo más llamativo que nos ha pasado. Junto con lo de, insisto, lo de inventario en el invento, que estuvo bastante. Porque tú trabajas al final, claro, o sea, tu trabajo es un poco más
Tú eres, digamos, y yo entiendo que no es así, pero tú eres el tío que viene a molestar, ¿no? En el día a día del trabajo y un poquito a ver si lo han hecho bien, sobre todo de cara a esos gestores de almacén y a esos contables, ¿no? Tú eres el que, digamos, el que se va a chivar al jefe si las cosas están mal, ¿no? ¿Cómo se vive así con eso? A ver, en un primer momento sí que la gente puede tener un poco esa actitud, ¿no? O sea, que te confunden, a nosotros nos han confundido con inspectores de Hacienda, con todo tipo de figuras. Sí que la gente se lo toma un poco así, al principio. Lo que pasa es que, bueno, normalmente nosotros en la comunicación con la empresa somos bastante transparentes, o sea, y la gente empieza a entender que tu trabajo en ese sentido es sencillo, que está claro, que lo tienes que hacer y que está, ¿no? O sea, que no pasa nada, la mayoría de las veces no pasa nada. Eh, y bueno, al final es un poco, tienes que ir consiguiendo darle la vuelta a la tortilla y que con los años el cliente empiece a pensar o empiece a querer, cuando toma alguna decisión o algo que puede ser mínimamente trascendente, muchas veces dice, bueno, bien, pero vamos a hablar con los auditores a ver qué piensan, o cómo lo ven, o qué opinan, o qué harían. Eso es lo que yo considero un éxito cuando lo conseguimos. O sea, cuando la gente se empieza a dar cuenta que lo que tú haces aporta algo. Eso es fantástico y es lo que debería ser. Pero yo estoy pensando en ese que contrata la auditoría porque le obliga la ley, no por gusto, no porque sepa que lo tiene que hacer para poner en orden sus cuentas, pues la intentan pegar. Ahora me imagino que menos, ¿no? Hace años más, pero Ahora aún así menos, intentan ahora haceros menos. la jugada para que paséis por alto Sí, determinadas cosas. sí, 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 eso ha pasado. Eso ha pasado ahora menos, pero ha pasado. Estar en un inventario, por ejemplo, pedir una referencia y el responsable de almacén, que en este caso sí, digamos que era mm, más afín a las políticas de la empresa, intentar convencerte que algo que acabas de contar es otra cosa diferente que has pedido contar, ¿sabes? O sea, y dices, pero, a ver, esta situación es surrealista. O sea, acabamos de pasar por aquí, acabamos de tocar esto, acabamos de tal. Y a mí me pasó una vez, y sin que esa persona se diera cuenta, como yo detecté que lo había intentado varias veces, en una referencia que conté, en un momento que no se dio cuenta, giré la caja y le puse la fecha. Y luego la volví a girar. Entonces seguimos trabajando y cuando pedí contar y quiso volver a contar esa caja, la giré y le dije, pero si la hemos contado hoy, está aquí la fecha apuntada, creo que puse mi nombre y todo y tal. Entonces, claro, esa situación generó un poco de vergüencita. Eso Esa es genera muy un poco de mítica, ¿eh? vergüencita. Esa es muy mítica. Te Esa está muy aparece. bien. Es la típica de te aparece el mismo señor, pero con un bigote, luego con un gorro de mexicano, pero somos 7 trabajadores Claro, y se va poniendo disfraces y claro. es el mismo tío, ¿no? Te va pasando la A misma ese, caja todo el claro, rato, le pone otra nota y apañado. Muy claro, yo mítico. a ese trabajador en la firma en la que yo trabajaba lo llamábamos tipo de incógnito, que es como se hace llamar Homer en un capítulo de Los Simpson que se pone un bigote. ¿Sabes? O sea, Sí, muy buena. ese tipo de cosas. Sí. Esa es muy buena. Y claro, luego, o sea, es decir, luego llega un momento en el que tú has cogido, has revisado lo que ha hecho el jefe, ¿no? El administrador de la empresa. Vale, en el mundo ideal todo está perfecto, lo han hecho contando contigo, que tampoco es un examen, ¿no? O sea, simplemente si hablan contigo antes, pues bueno, pues llegáis a un acuerdo, oye, pues sí, pues esto estaría bien así, tocamos las cuentas y ya está, pero vamos, en el mundo en el que dice, no, yo paso, las cuentas son así y tú no estás de acuerdo, ¿qué te toca hacer? Porque claro, el mismo tío que te ha pagado es el tío al que le tienes que suspender, ¿no? Esto es como el examen del carnet de conducir, pero Claro, bueno, luego te tienen que volver a claro. contratar más años. A ver, en ese sentido la ley nos intenta blindar un poco y la primera vez que contratas a un auditor estás obligado a contratarlo 3 años, porque lo que se busca es proteger un poco esto, ¿no? O sea, que la gente no coge y diga, pues voy a cambiar de auditor todos los años hasta que encuentre uno que transija con lo que yo quiero que transija.
Lo que nosotros hacemos en ese momento es poner una salvedad en el informe. En nuestro informe de auditoría ponemos una salvedad que la cuantificamos y decimos a qué parte, qué epígrafe de las cuentas anuales, qué masa o qué cifra se refiere, y ahí puede ser más o menos duro. Una cosa es decir, no he podido revisar esto, que eso siempre tiene que ser por circunstancias sobrevenidas. Tú no puedes aceptar un trabajo en el que te dicen esto de aquí no te voy a dejar mirarlo. O puedes decir, esto lo he visto, donde pone 1.000.000 está mal y debería poner 500.000, por lo tanto el resultado es 500.000 menos o debería ser 500.000 menos. Y eso puede hacer mucho daño. A una empresa le puede hacer mucho daño. Porque cuando gente como los dos vaya a ver tus cuentas anuales y vea que el auditor suelta algo así, lo pone por escrito en un documento que además se eleva a público y va al registro, pues eso puede hacer mucho daño. No, claro, porque ya no es solo que las cuentas no reflejen la realidad, sino que además, o sea, el administrador se ha puesto en contra tuya diciendo, empeñándose en que eso estaba mal y ha llegado hasta el final, porque entiendo que siempre existe la opción de, vale, pues yo creo que no, vale, pues adaptamos las cuentas y ponemos ese 500.000 y quitas la salvedad. Nos hemos equivocado, esa opción siempre existe, ¿no? O sea, es decir, ya no solo no eso, Desde sino que luego. se enfrenta a ti. Desde luego. Desde luego. A ver, la opción de contabilizar el ajuste que te proponga el auditor siempre o normalmente te va a llevar a que esa salvedad desaparezca. Lo que pasa es que, claro, vas a tener que defender una foto con bancos, con tus socios, con que a lo mejor no es la que durante todo el año tú has ido transmitiendo. Entonces hay gente que muchas veces dice, pues ponme la salvedad, por lo menos las cifras no cambian y ya le explicaré yo al que le tengan que explicar o ya me pelearé yo con el que me tenga que pelear, que esto es una frivolidad del auditor o el auditor que es muy pesado que está empeñado. La verdad es que las salvedades, o sea, los que utilizamos un lenguaje más claro cuando hablamos de contabilidad somos los auditores. O sea, tú puedes leerte unas cuentas anuales y no entender nada, pero tú te lees el informe de auditoría y a poca cultura que tengas, lo entiendes perfectamente. Estamos hablando Entonces, pues bueno, de ese es papel nuestro día a día. de auditor externo, porque hay auditores internos. En alguna ocasión me imagino que también os encontráis haciendo vuestra auditoría con gente que se supone que ha estado haciendo ese mismo trabajo, pero para la empresa. Entiendo que posiblemente sean los papeles más difíciles que os podáis encontrar cuando existe en la empresa un auditor interno. Muchas veces el director financiero es un ex auditor o un ex trabajador de auditoría. Entonces, cuando entras por la puerta y te dicen, bueno, sí, claro, hay que hacer tal, pero tú ya sabes que dices, hostia, ya vamos mal. Tú ya sabes qué tal, tú ya sabes que, bueno, algunas cosas pueden ser, otras no pueden ser, otras no sé qué, o sea, te lo encuentras, sí, sí. Pero bueno, ahí está esa labor que comentaba antes, pedagógica, de valor, que los auditores hemos dejado. Los auditores tenemos muchas cosas que mejorar y una de ellas es esa labor que durante muchísimos años no se ha hecho. No se ha hecho. O sea, no puede ser que exista una profesión como la nuestra que la sociedad, es que yo no voy a decir que la valore más o menos, es que ni la conoce la mayoría de la gente. Y eso es culpa nuestra, ¿eh? No es de nadie más. Y bueno, pues ahí está esa labor pedagógica para que llegue un momento que el cliente diga, o sea, es que esta gente me aporta, ¿no? Es que esto es como ir al médico. Yo me puedo ir al médico a hacerme una analítica y me puedo cabrear con el médico, pero la analítica es la que es. Sí, pero el problema lo tengo yo, claro, al final. Sí, lo que pasa es que, Claro, claro, yo entiendo que esto sobre todo tu problema será más, digamos, o sea, porque en una empresa que básicamente te obligan a auditar, pero tú eres el único socio, no creo que tengas muchos problemas, salvo que sea con los, porque quieran cosas de bancos, entiendo. Y en una empresa que audita porque quiere, pues entiendo que, bueno, podrás tener problemas, pero entiendo que la cultura que tienen internas es de otra manera. ¿Con qué tipo de empresas sueles tener más problemas? Si tienes. normalmente sí, con las empresas que en el fondo no son una empresa. O sea, que es una persona
como muchísimo dos, que es el único dueño, el único que nunca se ha preocupado por nada de esto y que lo único que conoce y que domina es el núcleo puro de la empresa. O sea, el que fabrica sillas sabe mucho de madera. Y ya está. Y ya está. Y tiene una cultura financiera, me atrevería a decir, casi empresarial, inexistente. Esas empresas son duras, son huesos duros, porque además suele ser gente más veterana, y yo ahora empiezo a tener una edad, pero cuando era más joven, pues tú entras por ahí y el niño este me va a explicar a mí que esto no está bien o que mi empresa no sé qué. Eso suele ser lo más duro. Pero, ¿qué incentivos tendrá esta persona si es me imagino que este caso será una persona que con 16 años se puso a trabajar, ha montado algo gordo, ahora le obligan a auditar? ¿Qué incentivos tiene esta persona en hacer mal la contabilidad? No suele tener incentivos, una actitud proactiva a manipular la contabilidad. Pero probablemente en su empresa la contabilidad sea la hermana pobre, el departamento de administración sea el que menos recursos tiene porque lo ven como un coste. Lo ven como un coste. Dicen, y a ti te ven como un impuesto revolucionario. Entonces, normalmente si tienen que invertir dinero en gente, pues van a tener gente buena en producción, gente buena en compras, gente buena... Normalmente ellos suelen ser más el que vende, ¿no? El que vende el producto. Pues suelen tener la gente competente la suelen tener en producción y en compras, que es donde saben o tienen la percepción que pueden ahorrar, que pueden optimizar la empresa. Estaba viendo unas cuantas empresas. En la mente, ¿no? Sí, tenía tal cual lo ibas nombrando, Pablo. Yo iba pasando por delante de mi mente algunas empresas, pues eso, de ese perfil, ¿no? Montadas hace muchísimos años, que incluso es posible que hayan pasado de padres a hijos, pero no haya un cambio claro en la forma de hacer las cosas, sino que sean empresas a lo mejor de la segunda, a partir de 2020, pero con usos y costumbres de los años 70 u 80 del siglo pasado. Totalmente. No tienen un incentivo a hacer las cosas mal. No tienen, probablemente ni siquiera tengan, en muchos casos, el conocimiento necesario para entrar y manipular la contabilidad de forma que dé la imagen que tú quieres y no la real. Muchas veces la gente no se da cuenta que si tú manipulas la contabilidad de partida doble, todos hemos ido a hablar el debe y el haber. Entonces, si tú manipulas este lado, este también se va a mover. Y a lo mejor el objetivo que tú tienes a la hora de manipular la contabilidad está aquí, pero es imposible que este se mueva. Entonces, no suelen tener ese conocimiento como para diseñar una contabilidad manipulada de una forma tan sofisticada. Lo que tienen es un interés nulo. O sea, les ha dado igual. Y muchas veces el banco les ha dado dinero o acceden a determinadas cosas porque tienen una trayectoria de muchos años, porque esa persona tiene un prestigio, porque en el banco lo conocen, porque muchas veces ha acumulado un patrimonio que pone como aval a nivel personal, y eso es lo que le allana el camino. ¿Cuándo te ganas a ese cliente? Cuando tú metes esa empresa en vereda, le das a la información financiera de esa persona, que es la lengua común, una calidad alta, acompañada de un informe de auditoría favorable, y se empieza a dar cuenta que lo tratan en el mundo exterior de otra forma. Y que se empieza a separar un poco la empresa en los aspectos positivos de él. Ya no tengo que ir yo y poner mi chalet de Fabia como aval para que me den una póliza de crédito, sino que mi contabilidad está bien, el banco la puede analizar, la puede estudiar, en riesgo lo analizan, y en informe de un auditor. Ahí es cuando te ganas al cliente. Ahora, es el tránsito más duro. Porque, claro, entras por la puerta y lo que decía, la edad importa. Yo tengo 45 años y soy el segundo más mayor de nuestro despacho. O sea, la gente que trabaja en esto es joven. Y ese perfil de empresario, pues se ve a chavales de entre 25 y 30 años pidiéndole explicaciones, pidiéndole documentación. Esta gente que me va a contar que yo monté esto antes de que naciera ninguno de los de aquí. Por lo que veo, la esperanza de vida de los auditores no es muy elevada. Veo que a lo que más puedes aspirar es a los 45 años. Ya te estás saliendo, Pablo, anda de ahí. No está y claro. ese es otro
otro talón de Aquiles que tenemos los auditores, retener a la gente trabajando en esto. No, tiene que ser, claro. ¿Alguna vez os toca ejercer esa labor de apoyo o sacar la cara a una empresa frente a Hacienda, que parece que es el rival todopoderoso que tiene cualquier empresa y que cuando viene Hacienda y te empiezan a mirar las cuentas? ¿Y alguna vez habéis sido vosotros quienes habéis sacado la cara a la empresa ante Hacienda y decir, no, mira, que es que esta gente lo tiene todo bien hecho, o eso no pasa? A ver, no lo hacemos, o sea, primero, lo primero que te da un auditor, lo que tiene que decir un auditor sobre una empresa lo pone por escrito y lo eleva a público, que es el informe de auditoría. Y eso es como una escritura. Entonces, más peso que tiene eso no tiene nada. Luego, también es cierto que nosotros tenemos una tarea y una obligación y una posición de independencia muy, muy, muy fuerte. Si tú investigas un poco por qué los auditores, alguno ha tenido alguna sanción o ha tenido algún problema o ha tenido alguna historia, normalmente es por vulnerar la independencia. No porque te has equivocado haciendo un cálculo y donde tenía que ser 12 has puesto 8, sino por independencia. Entonces, yo no puedo ir cara a Hacienda en nombre de un cliente, porque mi posición no me lo permite. Entonces, esa situación no se suele dar. Sí que es cierto que nosotros, como todas las firmas de auditoría, tenemos otras divisiones que prestamos otro tipo de servicios que a veces el cliente te suele solicitar. Te dice, ya que eres tan listo y que sabes tanto, pues ayúdame con tal o ayúdame con cual. Y siempre que salvaguardes esa independencia, pues lo puedes hacer. Pero sí, ante Hacienda, una vez si Hacienda ya te ha abierto un procedimiento, ya te está inspeccionando algo, pues lo que tienes que pensar es en salir lo mejor posible, porque ahí ya la rueda está a andar y ya veremos cómo acaba. Vaya, vas a asustar a nuestra audiencia. Creo que has mencionado Hacienda y creo que vamos a bajar de 15 o 16 oyentes a 0. No, pues aquí cuando se habla del Call of Duty, de los videojuegos y todo eso. Claro, esa gente se asusta. Fíjate, de hecho, en el chat, en Twitch, nos están preguntando que por qué cuesta mantener a los auditores. O sea, creo que es una pregunta bastante buena de por qué los auditores se van. A ver, cuando una persona empieza a trabajar en auditoría o cuando viene a una entrevista con nosotros, yo le suelo decir que todo lo que le haya oído y todo lo que le han dicho de la auditoría es verdad. Lo bueno y lo malo. Entonces, es un trabajo, nosotros luchamos, de hecho es mi principal preocupación a día de hoy, y luchamos mucho porque la gente que trabaja con nosotros tenga calidad de vida. O sea, no sé si habéis visto incluso un vídeo que publicó hace un par de años Pantomima Full sobre un trabajador de una gran consultora, todas las noticias que ha habido, que los horarios son interminables, que se trabaja fines de semana. Esto durante muchos años ha sido verdad. Ha sido completamente cierto. Entonces la gente entraba en esta profesión porque sabe que el nivel técnico es muy alto, porque sabe que va a aprender mucho, pero entraba y decía, pues yo estoy 1 año, 2 años, 5 años máximo y me piro. Y me voy. Sé que son unos años que voy a tragar mucho y que lo voy a pasar mal, pero es una inversión. En mi currículum voy a poder poner que he trabajado 5 años haciendo esto en tal firma y eso me va a abrir muchas puertas. Entonces la gente nos contemplaba como un puente o como un mal necesario para el día de mañana conseguir una calidad de vida superior. Y eso para mí es de una gravedad tremenda. O sea, para mí eso me parece tremendo. Tremendo y un verdadero problema. Me recuerda mucho a la consultoría estratégica. O sea, muchas horas y luego que te contrate el cliente, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que gracias, Rogonma, por la pregunta. Creo que ha sido bastante pertinente. Y bueno, luego también que sepáis que estás de enhorabuena, Pablo Gil, aunque no lo sepas, porque hemos hecho los moderadores han hecho una encuesta
de si la gente auditaría su empresa aunque no estuviese obligado a ello, y ha salido 4 personas que sí, el 100%. Así que bueno, tienes potenciales clientes, ya sabéis, 13 auditores, darle caña. Estoy convencido que todo por mi encanto personal. Ha sido todo sin duda por tu encanto personal. Están todos más que encantados y no saben en lo que se meten, pero bueno, no es que ya lo aprenderán. Es broma, es broma. Pablo es muy majo. Hemos tenido nosotros, incluso aunque estábamos, siempre lo cuento, ¿no? Aunque bueno, lo hacíamos porque queríamos y bueno, pues siempre hay cosas que, joder, pues que bueno, pues puedes estar más de acuerdo, menos de acuerdo. Tienes inversores en la empresa, quieres que todo luzca lo mejor que eso. Y aunque estábamos, digamos, enfrente el uno el otro de la tabla, y yo, joder, fíjate, ahora lo considero amigo y creo que sí ha sido una relación siempre muy chula, muy profesional y que no es para tanto. Sí que es verdad que, claro, eso lo digo yo, que yo estaba de director financiero y yo no era el que tenía que responderle a sus auditores a mandarle todos los papeles, aunque sí que me tocó ir a hacer inventarios, a contar cajitas, eso también es verdad, pero la verdad es que... hasta que trabajar un día. Exacto, tuve hasta que trabajar un día, exacto. Y es verdad, fuimos a varios sitios, ¿no? Estuve contigo en Madrid, en Zaragoza, no, en Zaragoza estuve con tu socio, o sea, fueron unos cuantos paseos para auditar, la verdad, para contar cajitas, muy intenso, para contar cajitas. Pero sí, al final, sí hacer las cosas bien y yo creo que sí. Que si tu idea es que, joder, si te lo tomas no como viene a hacerme un examen, sino como viene, esta gente que es profesional viene a poner su sello de calidad en unas cuentas que luego me van a servir para buscar inversores, para hablar con bancos, que ya no solo se tengan que fiar de mi palabra, sino que es que hay un tío que se juega el cuello porque, se juega el cuello porque está poniendo su firma ahí y toda su reputación, y en un auditor eso es clave. Pues claro, si te lo tomas así, pues bueno, pues igual tienes que hacer algún ajuste o igual tienes que hacer alguna cosa, pero hostias, luego tus cuentas van a tener mucha más validez de cara a personas terceras. Entonces yo sí que lo recomiendo aquí. No sé cuánta gente simplemente ha opinado por quedar bien y cuánta gente realmente lo piensa, pero que sí que creo que estar en lo cierto siempre y cuando tenga sentido, porque al final no vamos a engañar a nadie. Esto tiene un coste que es el que es. O sea, te va gente muy profesional. Muy asumible por otro lado, Alberto. Eso es verdad. Es asumible, depende del tipo de empresa. Si tienes un kiosco de pipas, no. Pero si tienes una startup que levanta financiación y tal, yo sí que lo podría recomendar. Pero bueno, o sea, que nada, que la gente está contigo aquí, Pablo. O sea, la gente los has convencido a todos y los has enamorado. Te la intentó entiendo. Alberto, ¿no, Pablo? ¿Fue un buen cliente o te intentó hacer algún quiebro en algún momento, Alberto? Alberto fue un buen cliente, la verdad. Tengo que decirlo, no es porque él esté aquí delante, pero Alberto fue un buen cliente. Alberto es una persona, y de ahí que con el tiempo, cuando hemos dejado de trabajar juntos, la relación haya continuado. Alberto era un buen cliente. Y era un tío maduro y era un tío profesional, y le apretamos las tuercas. Le apretábamos las tuercas. Porque cuando tú coges una startup, que a principio en una startup los números no salen. Es así, los números no salen y no salen. Y una startup, y aquí Alberto casi deberías hablar tú más que yo, pero una startup durante una fase de tiempo vive de seguir transmitiendo a la gente un negocio, que la gente siga creyendo en ello, mientras los números no salen. Y eso es un escenario que a un auditor lo pone tenso como la cuerda a un piano. Y a Alberto le apretamos las tuercas, todo hay que decirlo. Bueno, a ver, apretasteis las tuercas, pero al final ya sabíamos, o sea, sabíamos en lo que nos metíamos, ¿no? O sea, lo hicimos sin obligación. De hecho, bueno, como spoiler, muy probablemente trabajaremos prontito si todo sale bien, así que eso es que no nos ha ido tan mal. Sí que es verdad que bueno, que es lo que tú dices, o sea, al final en una startup yo entiendo que para tener un auditor
es complicado porque, joder, estás haciendo una cosa que la gente llama invertir en marketing, que en verdad no es tal, que simplemente estás gastando más pasta de la que ingresas. Existen un montón de inversiones en activos que se llaman activos intangibles, que bueno, que ya sabe Pablo que bueno, pues que algunos sí, otros no. O sea, hay muchas cosas que luego se pierde dinero porque se pierde y lo que vendes un poco, entre comillas, son planes e ilusión. Entonces, es verdad que yo creo que la contabilidad no está preparada porque no debe de estarlo para este tipo de negocios. Y la realidad es que pierdes un montón de pasta, entras en fondos propios negativos y no llevas cuidado, ampliaciones de capital. Es complicado hacer las cosas bien. Ostras, cuando metes a un auditor, que lo que decimos, a ver, no sé si es que te juegas el cuello o no, pero que claro, que una de las cosas que tienes que decir es, oye, creo que esta empresa va a seguir funcionando o no va a seguir funcionando. Yo creo que esa es de las partes más complicadas de convencer dentro de una startup, ¿no? El poder convencerte a ti de, oye, vale, que sí, que me quedan 100 euros en el banco y estoy perdiendo 200 al año, pero mira, que es que sí, que al año siguiente voy a seguir vivo. Cuando los números dicen lo contrario, ¿sabes? Si no viene nadie. Entonces yo creo que esa es de las partes más difíciles. ¿Puede ser o me lo estoy inventando? Sí, puede ser. Puede ser y es. O sea, cuando tú dudas, lo primero suele ser vete cara al cliente, porque tú ya ahí estás trabajando, estás acabando la auditoría, ¿no? Y tú te vas cara al cliente y no le vas a decir, es que me ha contestado el Banco Santander y donde tú dices que tienes 100.000 euros, tienes 99.000. No. Le vas a decir al cliente con mucha diplomacia y tal, pero le vas a decir, dudo de que tu empresa dure un año más. No, eso ya es hardcore. Eso es decirle a la cara, dudo de esto. Entonces, Alberto nos decía, te voy a dar las previsiones, las proyecciones, el tal, y dices, a ver, que este año has vendido 2 millones y me estás diciendo que en abril del siguiente ya llevarás vendidos 6, por ejemplo, ¿no? Bueno, no era el caso, entonces, pero, claro, pero bueno, no era el bien caso, como ejemplo. no era el caso, porque no estaríamos aquí. Exacto. Pero esa es la parte más difícil. Todo lo que volvemos un poco a lo abstracto, a lo esotérico, a lo decir, oye, yo como auditor no puedo quitarme de la mente en ningún momento que en esta empresa, en esta startup, en mayor o menor medida, en base a lo que yo diga en mi informe de auditoría, hay alguien que va a decidir si sigue metiendo aquí dinero o no mete dinero. Y las cosas están muy verdes en ese momento, está todo arrancando, está todo empezando y tú te sientas cara al cliente y le dices, pues ahora convénceme de que esto tiene un año más mínimo de vida. Y esto ahí te las puedes ver y desear. Claro, Pablo, porque vosotros es la objetividad absoluta, vosotros ahí Correcto. veis números, pero muchas veces una startup, vista desde la objetividad, es posible que nos perdamos muchas cosas. ¿Cómo salís me gusta verlo como una tabla Excel, ¿no? ¿Cómo salís de la tabla Excel y entráis en las explicaciones de esa persona o de ese equipo que está tratando de sacar adelante un proyecto con posibilidades de crecimiento muy elevadas? ¿Cómo se pasa del punto de los números y la objetividad absoluta a escuchar hablar sobre unos planes y unas proyecciones? A ver, esa es una muy buena pregunta. Primero, cuando tú haces la auditoría, que la sueles hacer, por ejemplo, las auditorías del 21 las acabamos de terminar o las estamos terminando ahora. Es decir, tú haces la auditoría, una auditoría a diciembre de un año en la primavera siguiente. Con lo cual, una de las cosas que haces es pedir números, aunque no estén totalmente cerrados sobre el ejercicio siguiente. Y ahí, una de las cositas que vas a poder hacer, que esto suele traer cola y suele escocer, es decir, voy a coger las predicciones que me diste el año pasado, que la tengo en mi archivito electrónico con todo el trabajo del año pasado, y lo voy a contrastar con este año. Y ahí, o sea, lo que nosotros intentamos hacer es siempre
yo se lo digo a la gente del despacho, siempre hablamos de forma despersonalizada. O sea, siempre las cosas, aunque muchas veces no es así. Nosotros decimos, ha ocurrido esto, ha pasado esto, las cifras dicen esto. No decimos, es que tú, o es que nosotros tenemos previamente prohibido usar un pronombre. Y la idea, respondiendo a tu pregunta, es intentar siempre ir a que sean los hechos los que hablen. Y no tú. No siempre se puede, pero decirle, mira, el año pasado, por ponerte un ejemplo, te di un año de bola, coloquialmente hablando, y ha pasado un año o incluso año y pico, y esto no remonta. Y si muchas veces te dicen, ya, pero bueno, tú pon por escrito que no pasa nada y tal, pues puedes responder y decir, pues si yo pongo cosas por escrito, también quiero que tú pongas cosas por escrito. O sea, quiero que, por ejemplo, los socios me firmen que van a poner el dinero que haga falta para garantizar por lo menos un año de continuidad, una comfort letter. Y así ponemos todos por escrito todo, lo firmamos y estamos todos cómodos. Pero siempre intentas derivarlo todo a que sean los hechos los que hablen. A que no parezca que es la postura de Alberto contra la de Pablo. O la opinión de Alberto contra la de Pablo. No, está claro. Además, sí que es verdad que también la gente tiene que tener en cuenta que ostras, que yo creo que para coger un auditor, lo primero que tienes que hacer es ser honesto contigo mismo. Que hay mucha gente que está flipada, ¿no? Y que igual que si lo que estás haciendo está bien y las previsiones están bien, que joder, yo creo que siempre que hemos trabajado las previsiones estaban bien y se han cumplido bastante exacto, pues que si haces eso, pues el que te entre un auditor y te diga, oye, que sí, que doy fe de que esto está bien, pues es algo muy válido de cara a conseguir esos inversores extra. Claro, si tú en tu cabeza tienes que eres aquí el salvador del mundo y que vas a conseguir 100.000 cosas y que vas a engañar al auditor y lo contrato porque me va a venir bien para captar más financiación, creo que con lo que te vas a encontrar es con un informe desfavorable que te va a lastrar mucho, porque al final es como, oye, pero usted no contrató a un auditor, me está pasando estas cuentas sin el informe, ¿por qué? Pues por algo será, ¿no? ¿Sabes? Entonces creo que también hay que ser honesto con uno mismo cuando haces esto. Si lo que pretendes es engañar, ocultar o plantear cosas y previsiones irreales, que nos corrija Pablo, pero yo creo que te estás engañando un poco. Estás huyendo hacia adelante y eso tiene las patas muy cortas, eso dura lo que dura. ¿Tú quieres auditar el 31 de diciembre del 22? Pues en abril del 23, o en mayo, o en junio, pues te vas a encontrar un informe de auditoría que va a decir lo que va a decir. ¿Que has ganado 4 meses, 5 meses? Poco, muy poco es, ¿no? Sí, muy sí. poco es. Exacto. De hecho, fíjate, tenemos bastante gente aquí en el chat. Hay otra persona que nos comenta que, bueno, que hay un vídeo de Pantomima Food de que las startups viven de buena fe de los esclavos / de los trabajadores, ¿no? Sí que es verdad, ese vídeo está bien. O sea, en las startups, ya volviendo más a lo de la auditoría, joder, se vive mucho, perdón la expresión, pero se vive mucho de de las expectativas. Y sí que es verdad que tanto en el tema de venderles expectativas falsas a los inversores, que yo creo que aquí Pablo lo que hace es intentar bajarlas a la tierra y que esté por escrito. También es verdad que hay startups que a los trabajadores, pues eso, les venden expectativas que no son reales. Pero también yo aquí haría una diferencia, porque una cosa es el tema cómico, que yo lo entiendo, de, oye, le ofreces a los trabajadores 1000 cosas, futuro tal cual, y les pago 2 duros. Y vale, habrá gente que lo haga así, pero sí que es verdad que hay otras startups que les ofreces 2 duros, pero a cambio les das participaciones en la empresa porque no puedes pagar otra cosa, y que todo el mundo tiene claro lo que es. Sí que es verdad que en una startup se trabaja bastante más que de normal que en tu empresa gigante, que en cuanto son las 5 se te cae el boli. O sea, sí, sería un tema a comentar, pero que podemos comentar porque dentro de poco haremos un programa sobre talento y tal, que Hortensia estaba antes por aquí, y a ver si se anima y lo montamos, y ahí podemos hablar mucho más de esto, que será dentro de 15 días, un mes. Pero bueno, Pablo, sí, volvemos al tema un poco más de
de las finanzas y de la auditoría. Ya más a título personal, ¿tú cómo ves el mundillo de las startups desde el punto de vista así más financiero, más inversor, más de las cuentas? A ver, es una pregunta, pero te voy a responder, me voy a mojar. Yo soy, y lo hemos comentado tú y yo en privado más de una vez, yo soy escéptico. O sea, yo en algunos casos, y no con ninguna de las que yo he trabajado, veo cosas que me generan dudas. Parece que en el mundo de las startups, muchas veces o en algunas ocasiones, lo más importante es la siguiente ronda de inversión, la siguiente ronda de entrada de capital. Conseguir la siguiente, una valoración pre-money o una situación en la que podamos conseguir la siguiente ronda, que es una inyección de oxígeno en forma de dinero para la siguiente ronda, y luego otra, y cada vez más alta. Y a veces tengo la sensación que eso se va desligando poco a poco de lo que en última instancia para mí le da valor a una startup o a cualquier empresa, que es la viabilidad y la rentabilidad de su negocio. Entonces yo, en algunos aspectos, en algunos momentos, y lo hemos comentado tú y yo, Alberto, me genera esas dudas. Me gustaría preguntarte como desde un perfil más inversor, ¿qué recomendarías a alguien que se esté planteando poner su dinero en un proyecto o en varios? Bueno, hay gente que lo hace un poco como el que apuesta, ¿no? Dice, bueno, pues si una de cada 10 tira para arriba, pues reparto la inversión pero para quien lo hace desde un perfil más analítico, a lo mejor, ¿en qué cosas debería fijarse antes de poner sus cuartos en una startup o en un proyecto con altas posibilidades de crecimiento? A ver, yo le diría que fuera riguroso. O sea, una startup, y yo esto es una expresión que con su permiso le tomo prestada de Alberto, una startup ha de tener una historia. O sea, te tienen que contar una historia, que es contarte un negocio, una idea, que te tiene que cuadrar. O sea, que tú pues tienes que ver que es hasta donde a ti tu entendimiento te permita, que es viable, ¿no? O sea, yo qué sé, el que te quiera vender ahora que va a sacar al sustituto de WhatsApp, joder, pues yo ahí sería bastante escéptico. Pero primero que te cuenten algo, tú intenta entender un poco la solvencia de la empresa, la solvencia de las personas que están detrás. Técnica, cualitativa, cuantitativa, desde la preparación que tienen hasta pues el conocimiento de lo que están haciendo. Eso sería el análisis que yo haría más cualitativo. Y segundo, uno cuantitativo, que es decir, muy bien, pues ahora que entiendo un poco el negocio y a priori me cuadra, vamos a hablar un poco de números. Y ver entonces cómo se comporta la gente que te está vendiendo el proyecto. Quiero una proyección, quiero un tal, quiero tus últimas cuentas, quiero tus datos, quiero tu plan de inversión. ¿Qué lo tienes? ¿A 2 años? ¿A 5 años? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no? Y un poco en una mano tener lo subjetivo y en otro lo objetivo, pero ser riguroso. Y a lo mejor, aunque la idea te haya enamorado y estés deseando meter el dinero, espérate y mira un poco los números. No hace falta que seas Keynes, pero mira un poco los números o asesórate de alguien, que tampoco pasa nada. No. Y a lo mejor, aunque en un primer momento el que te ha contado la historia pues no tenga el magnetismo de Steve Jobs, pero a lo mejor luego eso lo complementas con un análisis y resulta que sí que es gente seria, que sabe lo que está haciendo y que lo que tiene entre manos puede cuajar. Yo aglutinaría esas dos cositas como inversor. Yo estoy más que de acuerdo con todo lo que comentas. Bueno, de hecho, solo por hacer un breve inciso, no entiendo qué pasa en Twitch porque el día que tenemos peor conexión tenemos 20 personas. O sea que no lo entiendo. Creo que es el imán que es Pablo Gil para la gente. Yo conozco a 20 personas y están todas. Y están todas, ¿no? Ya, y seguro que has comprado bots o algo así, ¿no? Para que te invitemos más veces, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, sí, pero... Dime.
Depende de si quieres tener una estrella en tu programa. Eso depende de lo que cobres, ya lo sabes. Depende de lo que cobres. Lo mismo que hasta ahora. Pues entonces lo mismo que los demás. Como muy bien decía Rogonma aquí, que bueno, esclavos, ¿no? Buena fe de los esclavos al final, en la startup que es la caverna del emprendedor. No, pero básicamente estoy de acuerdo contigo de que, ostras, lo primero, lo que yo te comentaba, o sea, lo primero que necesitas es una buena historia porque no olvidemos nunca, yo lo que yo siempre digo, ¿no? Nunca dejes que la realidad te estropee una buena historia, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que, cuando le estás vendiendo algo, lo primero que tienes que ser capaz es de motivar, de que vas a conseguir algo, pero también te digo que eso tiene las patas muy cortas, porque si yo te vendo que voy a vender 20 millones el primer año, y me quedo vendiendo 10.000 euros, pues, ostras, pues, vas a decir, pero tío, eres un estafador, o sea, ¿qué estabas haciendo? ¿Sabes? Entonces yo siempre digo, oye, en cambio, si te digo, esto va a ser duro, son 5.000 euros, pero fíjate a lo que vamos a llegar al final, si todo va bien, y luego te vendo 6.000 en vez de 10.000, pues es que, claro, soy un crack, ¿no? O sea, he conseguido más. Entonces, hay veces que la gente simplemente piensa, como muy bien dicen en el chat, ¿no? Oye, vamos a coger 1.000.000 de pavos y ya veremos al año que viene. Y al año que viene te encuentras con una bola más gorda y cada vez una bola más gorda y cada vez una mentira más gorda, que al final, pues eso, pues te pegas un tortazo enorme. Yo soy más de los de pensar a largo plazo, decir, vale, sí, tienes que hacer algo que motive, tienes que tener una historia detrás, tienes que tener un negocio, las piezas tienen que encajar. Pero no te olvides que 2023 llegará, ¿sabes? Y tendrás que presentar las cuentas y te habrás quedado sin dinero y habrás incumplido objetivos si te has pasado por mucho y vale, igual puedes otra vez, si eres el flautista de Amelín, que hay mucha gente que es así, ¿no? Pues convencer a gente y toma, otra vez otro 1.000.000 de pavos y hasta el año que viene. Pero, ostras, yo creo que te vas metiendo cada vez más en el pozo. Esa es mi opinión. Entonces, creo que hay otra forma de hacer las cosas, que simplemente ser más realista, prever bien y si luego te equivocas, que sea, joder, como tú dices, o sea, que sea con, con razones por detrás, no simplemente porque nunca fue posible. No sé si... Que es que, claro, tú habrás visto muchos planes, igual que yo he visto muchos planes, y hay muchos planes que desde que ves el Excel te das cuenta de que nunca fue posible. Es que depende de en qué sentido hayas hecho tú las cosas. Si el Excel tiene que decir, o sea, si yo tengo que coger el Excel del pescuezo y llevarlo donde yo quiero, o al revés. Y luego también ser honesto en el sentido de valorar determinadas cosas. Si tú a un inversor le das información razonablemente fiable, le eres sincero, le explicas esto y no le cuadra, pues probablemente esta persona lo que está haciendo es más jugar a las apuestas que invertir en empresa. Y a lo mejor ese perfil de inversor tampoco te conviene, porque al que has enamorado con un speech, con un café, y te va a soltar 100.000 euros, pues igual de rápido lo desenamoras y tienes un problema porque tienes un socio disidente dentro de tu empresa 4 meses después. Entonces, yo creo que a todo lo que está llevando lo que estamos diciendo es que el corto plazo, pues sí, puede estar muy bien por todos los sentidos, pero luego todo llega. Entonces, creo que hay que tener una visión un poquito, dar un paso atrás y ver una visión un poco más global y un poco más total de todo, ¿no? Bueno, y sobre todo teniendo en cuenta hacia dónde vamos, que ahora mismo cada vez va a ser más difícil estos años coger financiación y luego no nos olvidemos, que es lo que yo digo siempre, también lo comentan en el chat, o sea, que hay mucha gente que simplemente hace la bola más gorda, más gorda, más gorda, se mete más, no hay un momento en el que diga, no, es que esto ya no funciona, vamos a parar aquí y, ostras, eso de que sea una responsabilidad limitada a una SL, no siempre es así, o sea, si la has ido liando, puede que acabes jugándote ya no solo tu empresa, que es lo de menos, que la cierras y te vas, sino que a ti como administrador vayan a por ti, a por todos tus bienes que tienes ahora, a los del futuro, si has cometido el error de estar en gananciales, a lo que hayas ganado con tu mujer y, ostras, es que al final tienes responsabilidad si la lías, ¿o no es así, Pablo? Sí. Porque muchas veces le dices a la persona que eres el administrador único. Es que eres el responsable de todo lo que ocurre aquí.
Es que sí, la sociedad es una persona jurídica y es su propia responsable siempre y cuando tú hayas actuado de forma diligente y hayas actuado... Y ni siquiera estamos pensando que la tentación de falsificar algún numerito o alguna cosita, que ni siquiera has caído en eso. Entonces creo que ahí queda algo, aunque no mucho, pero queda algo de camino por recorrer, y yo de este mundo, a lo mejor es por deformación profesional, porque mi cuna es la auditoría de cuentas, pero soy algo escéptico, ¿no? O sea, a mí hay veces, lo comentaba con un compañero el otro día, no sé si ha llegado a verla, y no sé si, tal y como decía Alberto, la llegará a ver, porque ahora vamos cara a una época de conseguir financiación es muy difícil, pero yo veía ciertas pinceladas entre una potencial burbuja en el mundo startup con la burbuja que hubo en el mercado inmobiliario. A mí, una cosa que hace 15 años me volaba la cabeza y era incapaz de entender es cuando la gente te decía, es que esos pisos no son para vivir, son para invertir. Ningún piso es para invertir. ¿Por qué vale un piso? Porque te puedes meter dentro a vivir, ¿no? O sea, y se hacía mucho esto, que alguien lo compraba y un mes después lo vendía más caro, y otro lo vendía más caro, y otro lo vendía más caro, pero en última instancia, el que está al final del todo de la cadena, ese se tiene que poder meter se tiene que poder meter a vivir en el piso. Y si no, el piso no vale nada. Pues con una startup es lo mismo. Yo consigo una ronda, y luego otra ronda, y luego otra ronda, y luego otra ronda. ¿Vale? Pero el último, el que se quede la empresa en último lugar, tiene que haber comprado algo que genere un negocio, que gane dinero y que le permita recuperar lo que ha invertido. Y tanto en un momento cuando se nos fue del horizonte el valor de un piso, las cosas acabaron como acabaron, y a mí en determinados momentos me ha dado miedo que se nos fuera del horizonte y del campo de visión, ¿por qué una empresa vale dinero? Y valoraciones absolutamente disparatadas en muchos proyectos, bueno, y no solo startups, hablamos de empresas que incluso llegan a salir a cotizar y se ponen en discusión absolutamente de impresión, y ves que la gente sigue apostando porque la palabra es apostar, y siguen metiendo ahí, es un poco a la rueda de que no me explote a mí el globo de agua. Venga, a ver si me da tiempo de pasárselo al siguiente. Es un poco la carrera, la peligrosísima carrera en la que corremos el riesgo de meternos en algunas ocasiones. Sí. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y esa actitud está lejos de la idea que debería haber detrás de la inversión. Yo entro en bolsa y compro acciones de una empresa porque creo que esa empresa va a ser capaz de ganar dinero. Y entonces me dará un dividendo. Y yo recuperaré mi dinero a ser posible con beneficios. Pero no es como creo que va a subir, no sé muy bien por qué, pero está subiendo, pues compro y vendo mañana. Ahí es cuando empiezan los problemas. Para mí, vamos. No, estoy muy de acuerdo. Al final, yo una cosa que siempre también depende, hay startups y startups, y creo que en España no es tan exagerado como ha pasado con SoftBank, con muchas de sus empresas. Pero aún así, una cosa que yo siempre les comento es, oye, cuando plantees una valoración, piensa cuántas rondas más vas a tener que hacer y la rentabilidad que le tienes que dar a esos inversores que te van a pedir un 5X, un 6X, lo que sea, y compáralo con las compras de empresas que se han hecho en España en los últimos años. Ya verás cómo no cuadra. O sea, estás planteando que tú vas a vender tu empresa a 500 millones, a 1.000 millones, según la ronda, y la probabilidad de que eso pase ha sido 2 en los últimos 20 años en España. Entonces, algo está pasando. O sea, es decir, ya no me refiero a rondas de inversión, porque rondas de inversión es, oye, yo te pongo 1 millón de euros, que son, que suene... O sea, es relativamente fácil de que un fondo tenga 1 millón de euros y te pongo 1 millón de euros a 100 millones. Vale, perfecto. Pero no. O sea, una empresa comprada al 100%, ¿cuántas se han vendido por esos 1.000 millones? Es que no vas a tener ejemplos. Entonces, ahí es cuando ya estás empezando a ser, yo creo, bastante poco realista. O sea, ahí es lo que tú dices, ya no estás planteando una inversión, estás planteando oye, vamos a ir haciendo rondas y puedes hacer un secundario, y hablábamos más de lo que decía Pablo Franco, ¿no? De la patata caliente, de oye, a ver si el siguiente. Pero también yo creo que muchas veces y en todos los sectores nos tendemos a pensar que hemos inventado algo nuevo. O sea, ¿no? O sea, al final ahora lo llamas startup, los llamas rondas de financiación.
Pero esto es lo que ha habido siempre, o sea, es decir, el invertir en una empresa para que luego crezca y el que se haga burbuja, esto es, o sea, ahora le hemos puesto términos anglosajones, pero ha existido siempre. De hecho, en el 2000, pues ya pasó con las mismas startups de internet, antes pasaría con otra cosa. Al final tampoco, si vas un poco a la historia, te das cuenta de lo que has hablado de los pisos, o sea, te das cuenta de que cuando una cosa se calienta, pues las valoraciones suben y luego lo que pasa a medio plazo es que lo que se suele decir en finanzas, ¿no? Cash is king, ¿no? O sea, el que no sea capaz de generar cash flow, cuando las cosas vienen partadas y no hay recalentamiento, pues te vas a la mierda y ya está. O sea, pero no pasa nada, ¿eh? No creo que sea algo malo en realidad. Porque eso limpia a inversores que no tenían que estar ahí y, oye, y el mercado pasa unos años malos, pero se limpian, se quedan las startups buenas y ya pasó con la burbuja de internet, que muchas se fueron a la mierda, pero oye, ahí tienes a los Amazon y demás que siguen funcionando. Entonces yo no creo que sea algo malo ni es algo que me preocupe en exceso, que haya burbuja o no haya burbuja y se pinche o no se pinche. Bueno, tendremos que lidiar con eso y los buenos negocios yo creo que se quedarán y los malos negocios que no tengan sentido pues desaparecerán, pero es que es parte creo que es parte del negocio y de cómo funciona todo, pues ya está. Sí, no, vivimos en una economía de mercado y el mercado tiene una cara A y una cara B y no todo funciona y no todo sale y no todo tira adelante. Está claro, está claro. Pues eso, y bueno, otra cosa que queríamos comentar, no sé, bueno, Pablo, no sé si tienes alguna pregunta más, alguna cosa más que comentar, porque, bueno... He aprendido un montón, además, sobre todo desde el punto de vista del auditor, ¿no? Que alguna he vivido, no en ninguna empresa mía, porque desgraciadamente no he tenido el arte para hacerla crecer así, pero sí trabajando para otros y me ha gustado mucho recibir la visión del auditor experto, del auditor que te dice lo que se juega con su trabajo y me ha parecido brutal lo de Pablo, la verdad, encantado. Yo encantado de haber estado con vosotros y súper agradecido. Nada, yo lo único que quería comentar es saber si Pablo se anima a venir más a menudo, que ya sabéis que en este nuevo formato que estamos planteando queremos no solo hacer entrevistas o hablar bueno, pues de 13 auditores o de lo que sea, sino hablar de temas pues relacionados con los negocios, relacionados con el emprendimiento, que es un poco lo que hemos hecho en la última media hora, al final. Y si creemos que, o sea, es decir, si a él le apetece, pues bueno, Pablo, estás más que invitado, por supuesto. Que muchas gracias porque habéis participado un montón de gente en el chat. Y lo que os digo siempre, que si os ha gustado, pues que nada, todas estas cosas de seguirnos, de ponernos un rating de 5 y cositas así, ayudan un montón porque al final estamos haciendo esto como un hobby, pero la verdad es que, joder, queremos que llegue a la mayor gente posible y también, por supuesto, estamos más que abiertos a recibir todo el feedback que tengáis. Así que Pablo Franco, Pablo Gil, muchas gracias por pasaros. Gracias a vosotros. Un placer. Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado, en YouTube, en Twitch. Muchas gracias a los que nos escuchéis después. Hasta luego, nos vamos ya. Chao. Chao, cuidado.